Bienvenidos al canal El Poder de Afrodita. Si alguna vez has sentido que el deseo en una relación larga cambia y no sabes exactamente por qué, este video es para ti, porque hoy vamos a hablar de lo que casi nadie se atreve a explicar con honestidad sobre el deseo masculino cuando la novedad desaparece y la rutina empieza a instalarse en silencio. Vamos a entender por qué el deseo no funciona como muchos creen. ¿Por qué no desaparece simplemente por falta de amor? ¿Por qué a veces se transforma en algo más silencioso pero más complejo? ¿Y cómo influyen la biología, la validación, la presión emocional, la convivencia diaria y las expectativas no dichas en la forma en que un hombre experimenta atracción dentro de una relación estable? También vamos a desmontar mitos incómodos, como la idea de que el hombre siempre quiere lo mismo, o que si baja la frecuencia significa que ya no siente nada, y hablaremos de algo que rara vez se menciona, el impacto del exceso de seguridad, la previsibilidad absoluta y la pérdida de tensión emocional en el deseo masculino. Al final entenderás por qué muchos hombres no saben explicar lo que sienten, por qué se confunden entre amor y deseo y qué señales realmente importan cuando la pasión parece distinta, no necesariamente menor. Porque lo que nadie te cuenta es que el deseo masculino en relaciones largas no muere, pero sí cambia de forma. Lo primero que hay que entender es que el deseo masculino no está diseñado para funcionar de manera constante, lineal y predecible, aunque durante los primeros meses de una relación parezca exactamente eso, una energía siempre disponible, intensa y casi automática que responde con facilidad a la presencia, al contacto y a la novedad. En la etapa inicial, el cerebro masculino está profundamente estimulado por la incertidumbre, por la conquista, por la validación que aún no está garantizada y por la sensación de estar ganando algo que todavía podría perder, y esa combinación activa mecanismos biológicos que elevan la dopamina, aumentan la atención y generan una búsqueda constante de proximidad física. Sin embargo, cuando la relación se estabiliza y la seguridad emocional crece, muchos hombres experimentan algo que rara vez saben poner en palabras. El deseo deja de ser impulsivo y comienza a depender del contexto, del estado mental, del estrés acumulado y de la percepción de atractivo dinámico dentro de la relación. Esto no significa que el amor disminuya, pero sí que el estímulo cambia, porque el deseo masculino suele responder con fuerza a lo que genera desafío, misterio o ligera tensión, y cuando todo se vuelve absolutamente predecible, el cerebro deja de recibir el mismo nivel de activación que tenía al inicio. Y aquí es donde comienza la confusión. Porque nadie explica que estabilidad y deseo no siempre crecen al mismo ritmo. Lo que casi nunca se dice es que el deseo masculino está profundamente conectado con la percepción de identidad, porque muchos hombres no experimentan la atracción únicamente como respuesta física, sino como confirmación silenciosa de que siguen siendo deseables, capaces, interesantes y valorados dentro de la relación. Cuando la dinámica se vuelve completamente estable y la validación deja de circular de manera espontánea, algunos hombres no pierden el deseo por su pareja, pero sí pierden la sensación de ser elegidos activamente, y esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia por completo la intensidad con la que se activa la atracción. Además, existe un factor que incomoda admitir. La rutina emocional excesiva puede reducir la tensión que alimenta el deseo, porque el cerebro masculino tiende a reaccionar con mayor fuerza ante lo que percibe como ligeramente impredecible, no en el sentido de conflicto constante, sino en la sensación de que la otra persona mantiene su mundo propio, su energía individual y su capacidad de sorprender. Cuando todo está garantizado, cuando no hay espacio para redescubrir, cuando las interacciones se vuelven automáticas, el deseo no desaparece, pero pierde intensidad porque deja de haber fricción emocional positiva. Y aquí es donde muchas parejas interpretan mal la situación. Confunden transformación con pérdida. Confunden estabilidad con desinterés, y esa interpretación puede generar más distancia que el cambio original. Otro aspecto que casi nadie menciona es que el deseo masculino en relaciones largas también se ve
profundamente afectado por la presión invisible que muchos hombres sienten respecto a su desempeño, porque cuando la intimidad deja de ser espontánea y comienza a estar cargada de expectativas, evaluaciones silenciosas o comparaciones implícitas, el deseo puede transformarse en responsabilidad en lugar de impulso. Cuando un hombre empieza a percibir que debe responder siempre de la misma manera, con la misma intensidad o frecuencia, el encuentro deja de ser una experiencia de conexión y se convierte, aunque sea de forma sutil, en una prueba que necesita aprobar, y esa sensación activa mecanismos de estrés que interfieren directamente con la excitación natural. Además, en relaciones largas, la convivencia constante puede disminuir el espacio psicológico necesario para que el deseo respire, porque la atracción también necesita distancia simbólica, momentos de ausencia, espacios individuales que permitan que la otra persona vuelva a ser vista con novedad, incluso después de años compartiendo la misma rutina. Cuando todo es compartido y no existe renovación interna, el cerebro deja de percibir estímulos nuevos y el deseo, que depende en gran parte de la activación mental, comienza a funcionar de manera más selectiva. Esto no implica falta de amor, sino falta de estímulo dinámico. Y comprender esta diferencia cambia completamente la forma en que se interpreta lo que está ocurriendo dentro de la relación. Si te reconociste en este punto y quieres entender cómo reconectar sin presión ni humillación, en el primer comentario te dejé una guía llamada El Poder de Afrodita, que es muy práctica y te muestra cómo abrir ese espacio de deseo de forma natural, respetando los tiempos emocionales y evitando los errores que suelen cerrar aún más la conexión, cuando lo que en realidad se necesita es comprensión y estrategia. Hay algo todavía más profundo que casi nunca se aborda cuando se habla del deseo masculino en relaciones largas, y es la relación directa entre deseo y polaridad emocional, porque cuando las dinámicas se vuelven excesivamente simétricas, previsibles o basadas únicamente en la logística del día a día, el componente energético que alimenta la atracción comienza a diluirse sin que nadie lo note de inmediato. Muchos hombres experimentan mayor activación cuando perciben contraste, cuando sienten que su pareja no está completamente absorbida por la relación, cuando existe admiración mutua pero también individualidad marcada, y cuando la interacción no gira exclusivamente alrededor de responsabilidades, problemas o rutinas repetidas que desgastan la tensión positiva. Con el tiempo, algunas parejas entran en una dinámica más funcional que emocional, donde se habla de cuentas, horarios y obligaciones, pero se reduce el juego, la insinuación, la complicidad espontánea y la sensación de descubrimiento constante que estaba presente al inicio. El deseo no se alimenta solamente de cariño y estabilidad, sino también de estímulos mentales que mantengan viva la percepción de atracción. Y cuando esos estímulos desaparecen, el cerebro deja de reaccionar con la misma intensidad, aunque el vínculo afectivo siga intacto. Entender esto no es culpar, sino observar con más profundidad. Antes de continuar, si este contenido te está ayudando a entender dinámicas que casi nunca se explican con esta claridad, considera suscribirte al canal, porque aquí profundizamos en los aspectos emocionales y psicológicos de las relaciones sin simplificaciones superficiales, con el objetivo de ofrecer herramientas reales que te permitan comprender mejor lo que ocurre y tomar decisiones desde la conciencia y no desde la reacción. Ahora bien, existe otro elemento silencioso que influye enormemente en el deseo masculino en relaciones largas, y es la acumulación de microresentimientos que no siempre se expresan abiertamente, pero que van erosionando la conexión emocional con el paso del tiempo. Muchos hombres no verbalizan incomodidades pequeñas porque prefieren evitar conflicto. Sin embargo, esas tensiones no desaparecen, sino que se almacenan y afectan la forma en que perciben cercanía, intimidad y disposición sexual, ya que el deseo raramente florece en un ambiente donde se siente juicio constante, crítica repetida o falta de reconocimiento. Además, cuando la admiración se sustituye por corrección continua,
El cerebro comienza a asociar la interacción con presión en lugar de placer, y esa asociación modifica de forma gradual la respuesta automática de atracción. El deseo necesita espacio emocional seguro, pero también necesita sentirse valorado, respetado y visto. Porque sin esa base interna la conexión física pierde espontaneidad, y muchas veces el problema no es falta de química, sino acumulación de desgaste invisible. Otro punto que rara vez se menciona es que el deseo masculino también está profundamente influenciado por el estado interno del propio hombre, algo que muchas veces se interpreta de manera equivocada dentro de la relación. Porque cuando él atraviesa periodos de estrés laboral, inseguridad profesional, presión financiera o dudas personales sobre su propio valor, su energía sexual puede disminuir no por falta de atracción hacia su pareja, sino por una reducción general en su vitalidad psicológica. El deseo masculino no está aislado de la autoestima ni de la sensación de competencia en el mundo exterior, y cuando un hombre siente que está fallando en áreas que para él son fundamentales, su mente puede desconectarse parcialmente del impulso sexual como una consecuencia indirecta de ese desgaste interno. En relaciones largas, esta caída puede confundirse fácilmente con desinterés, cuando en realidad está vinculada a un proceso individual que muchas veces él mismo no sabe explicar, porque no siempre conecta su nivel de deseo con su estado emocional o con la presión que carga silenciosamente. Además, cuando percibe que cualquier disminución será interpretada como rechazo o problema grave, puede sentirse aún más bloqueado, creando un círculo donde la ansiedad interfiere con la espontaneidad. Comprender esta dimensión permite mirar el deseo con más profundidad y menos dramatización, porque a veces no se trata de la relación, sino del momento interno que él está viviendo. Si integras todo lo que hemos hablado, la conclusión no es que el deseo masculino desaparece en relaciones largas, sino que se vuelve más sensible al contexto emocional, a la dinámica energética y al estado interno de ambos, lo que significa que no se trata de forzar intensidad, sino de reconstruir las condiciones que naturalmente lo activan. Aplicarlo en la práctica implica observar si la relación se volvió excesivamente predecible, si la comunicación está cargada de corrección constante en lugar de admiración, si la validación dejó de circular, o si el estrés externo está drenando la vitalidad que antes alimentaba la conexión íntima, porque muchas veces pequeños ajustes en la dinámica generan cambios mucho más poderosos que cualquier intento directo de presionar la frecuencia o medir el deseo como si fuera un indicador fijo. También implica recuperar espacios individuales, fortalecer la identidad personal dentro de la relación y permitir que exista nuevamente una ligera tensión positiva, esa sensación de que el otro sigue siendo alguien interesante, autónomo y emocionalmente vivo. Cuando se entiende que el deseo responde a estímulos psicológicos y no solo a disponibilidad física, la estrategia cambia por completo, y en lugar de interpretar cada variación como amenaza, se empieza a leer como información. El deseo masculino en relaciones largas no necesita drama para reactivarse, necesita contexto adecuado. Y cuando el contexto cambia, la energía también cambia.